Batalla campal por las calles de Ferguson. La policía responde a los manifestantes indignados por la decisión del tribunal de no procesar al policía que disparó mortalmente al joven afroamericano de 18 años que iba desarmado. Una ciudad tomada por las fuerzas de seguridad tras la declaración del estado de emergencia. Se temía que la violencia se desatara tras la sentencia y los peores temores se han cumplido. La policía ha utilizado gases lacrimógenos para disolver a los manifestantes, aunque los incidentes se han repartido por toda la ciudad. Coches patrulla destrozados y saqueos en numerosos comercios. Incluso el presidente Obama ha llamado a la calma. Me uno a los padres de Michael. Cualquier persona que reclama esta decisión debe hacerlo pacíficamente. Herir a los demás y la destrucción de la propiedad no es la respuesta. Y ha anunciado que viajará a Ferguson cuando llegue la calma, algo que incluso ha violentado aún más a los manifestantes. De momento la tensión continúa y la violencia ha vuelto a las calles de este suburbio de San Luis, que recibe ya el apoyo de otras ciudades del país. Muy buenas noches y bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera y este va a ser el tema de nuestro programa en el día de hoy. Diferentes aristas, diferentes matices son los que vamos a analizar. En solamente unos segundos vamos a estar analizando precisamente qué nivel de preparación tienen nuestras fuerzas policíacas para lidiar con este tema en caso de que se llegara a presentar en el futuro. Vamos a tener en nuestro programa al jefe de la policía de Miami, el jefe Manuel Orozo, y vamos a tener al subdirector de la policía del condado de Miami-Dade, el comandante Juan Pérez. Con ellos vamos a estar analizando este tema. También vamos a tener líderes de la comunidad afroamericana y afrocubana aquí en nuestra ciudad que han venido trabajando este tema desde hace mucho tiempo. Y por supuesto vamos a abordar el tema legal, y para hacerlo comenzamos con el doctor Nelson Rodríguez Varela, amigo de muchísimos años que nos acompaña en este tema. Antes de comenzar, me parece que debemos decir algo. Estas imágenes que ustedes acaban de ver, por supuesto que indignan a cualquiera y molestan al más al más impávido. Nadie le gusta ver estos saqueos, estos incendios. Nadie le gusta ver que una turba entre en una licorería a llevarse botellas de ron y celebrar en el medio de la calle. A nadie le gusta ver esto, por supuesto, y merecen todo nuestro rechazo. Pero me parece que es importante decir que este mismo rechazo que sentimos nosotros lo siente casi toda y la totalidad de la comunidad afroamericana en el día de hoy. Son cientos, miles de testimonios lo que hemos estado escuchando de representantes, líderes de esta comunidad rechazando esta manera de actuar, que debe ser rechazada total y completamente. En manos de muchos anarquistas, de mucha gente que han venido de fuera de Ferguson, está la violencia que debe ser rechazada por todo. Y tengo que decir algo, esta violencia no solamente la encarnan pues afroamericanos, hay muchos blancos de los alrededores que han venido a participar también de estas actividades ilegales. Dicho eso, entramos directamente a nuestro programa con el doctor Nelson Rodríguez Varela. Doctor, gracias por acompañarnos, un placer. Es un placer para mí. ¿Quién no ha jugado en las últimas horas abogado del diablo? Todos hemos sido un poquitico abogados analizando pues la decisión de este gran jurado. Todos hemos llegado a conclusiones más o menos tentativas. Tenían razón, no tenían razón. El fiscal debía haber hecho esto, había haber hecho los otros. Yo soy de los que se ha aventurado también a llegar a conclusiones que voy a tratar de alguna manera de compartir con usted para ver hasta el nivel de razón que tenemos. Pero de todas maneras, comencemos por esto. Hay muchos que consideran de que cuando un fiscal realmente quiere encontrar un encauzamiento en un gran jurado, inevitablemente lo encuentra, y este fiscal no tenía esa intención, es lo que están diciendo algunas. Bueno, pero los fiscales no son bobos tampoco. El fiscal, cuando se presenta frente a un gran jurado para exponer su caso, es porque sabe que tiene la habilidad de demostrar que hay causa probable para pensar que un crimen fue cometido y que el acusado es la persona que cometió ese crimen. Además sabe, tiene una responsabilidad legal y tiene una responsabilidad ética también, de que ese caso eventualmente, una vez que el gran jurado decida acusarlo, va a tener que entonces llevarlo frente a una corte donde va a haber un jurado que va a decidir ese caso, pero la prueba tiene que ser más allá de una duda razonable. Entonces, cuando un fiscal generalmente toma posesión de un caso y analiza las pruebas que existen en este caso, se reúne con los policías, se reúne con los testigos, analiza la evidencia física y toma una determinación de que no va a acusar a la persona, por regla general, ese es el final. Ya eso es lo que ha hecho el fiscal, lo ha revisado, ha determinado que no va a acusar. Doctor, y punto. De 167,000 encauzamientos que han buscado fiscales en los Estados Unidos en lo que va de año, de 167,000, solamente no han podido encontrar
apoyo de un gran jurado en 11 casos. De 167,000 casos, 11 solamente no han encontrado. Lo que te dice que generalmente cuando el caso va frente al gran jurado es porque ya está dicho, está probado, el fiscal sabe que puede conseguir que con un estándar muy bajo ese gran jurado emita una acusación formal contra la persona. Pero eso no quiere decir que en este caso en particular el uso del gran jurado haya sido apropiado. ¿Una justificación para no tener que tomar la decisión él? No, yo creo que la decisión estaba tomada, pero iba a ser una decisión poco popular. Y yo creo que en vista a lo que estaba sucediendo en la comunidad, en vista de la manera que estaban haciendo los planteamientos con respecto a los derechos civiles de este individuo que fueron violados alegadamente, el fiscal optó por decir, yo no pienso que hay suficientes pruebas para acusar a esta persona, pero bueno, tenemos un gran jurado que está presente y está sirviendo, vamos a darle las posibilidades a ellos para que ellos determinen. Te quiero decir algo bien importante. Y entonces también el gran jurado escuchó las pruebas, tomó la determinación y fue una determinación igual que la del fiscal, no porque el fiscal necesariamente les haya dicho que no hay pruebas, sino porque al presentarle las pruebas al gran jurado, esa es la determinación que se llegó. No podemos criticar al gran jurado por su labor, porque es una labor constitucional. Lo único que podemos esperar es que hayan garantías procesales que se respeten por parte de la fiscalía hacia el acusado y hacia la supuesta víctima también. Eso es lo que determina la justicia, no un encauzamiento basado en problemas percibidos raciales donde realmente no existieron, simplemente porque uno quiera satisfacer el apetito de acusar a este policía sin realmente tener las pruebas, porque al final, cuando este caso vaya a juicio, podríamos ver lo mismo que hemos visto en otros casos, que no se han llevado de una forma correcta porque no han existido las pruebas para llevar a cabo un juicio. Usted ha sido fiscal y es abogado ahora. ¿Qué papel le hubiera sido más fácil de jugar en este caso, el de fiscal o el de abogado? Bueno, el abogado no pinta, el abogado Lo que le quiero decir, defensa, ¿es más fácil defender este caso o acusarlo? No, a mí me parece que hay que ver primero las pruebas, a ver exactamente qué es lo que es. Pero es que no se han visto todas las pruebas. El problema es que la especulación basada en ver una cantidad de pruebas limitadas no es suficiente para poder decidir cómo se hubiera desenlazado este caso en una corte. Si nosotros no tenemos la habilidad de poder ver si la evidencia física avala lo que están diciendo los testigos, revisar todo el caso, pues entonces es imposible formular una opinión. Pero eventualmente esas evidencias van a salir a relucir. Eventualmente todo ese compendio de pruebas se va a poder ver y se va a poder ejecutar una decisión. Yo no creo que con pruebas contundentes el fiscal haya dicho, yo no voy a acusar a este señor. Dudo mucho que eso vaya a suceder. Prefiero pensar que las personas que tuvieron la habilidad de revisar todas las pruebas lo hicieron de una forma legal, constitucional, basado en su derecho y sus necesidades de cumplir la ley, y por ende no se llevó a cabo una acusación. Eso hay que respetarlo, porque esto es un sistema democrático, y si a alguien no le gusta de la forma que esto se llevó a cabo, pues entonces existen posibilidades de entrar en el ámbito político. ¿Qué alternativas legales quedan? ¿El Departamento de Justicia puede buscar encauzamiento todavía por violación de derechos civiles? ¿Eso está abierto a esa posibilidad todavía? Lo podría hacer, pero yo dudo mucho que el gobierno federal vaya a ir a ninguna parte con un encauzamiento criminal, porque además de demostrar que se cometió un crimen, hay que demostrar también que el crimen fue motivado por problemas raciales. Yo no considero que esto fue motivado por problemas raciales. ¿La familia sí puede demandar? Lo puede demandar, pero eso es diferente a que el gobierno federal te acuse. Es una demanda civil, el estándar es más bajo, difícil también de probar una violación de derechos constitucionales civiles en la Corte Federal, pero es probablemente la manera en la cual este caso proceda. Ok, la foto del policía que salieron ayer, ¿qué le pareció? ¿Logró usted verla? Estamos viéndola en este momento, o sea, la foto del policía que se veía que había sido de alguna manera agredido. Esto de alguna manera añade Mira, lo que sucede con eso es que eso es una evidencia más en el caso. Pero y entonces tenemos que ver qué es exactamente lo que está diciendo el policía. Algo que normalmente no ocurre es que el policía en este caso se presentó frente al gran jurado y testificó, realmente sin tener lo que hacer, porque nadie lo puede forzar a que lo haga, él simplemente puede ponerse a esperar. El hecho de que él haya dado estas declaraciones, eso es bueno hasta cierto punto, pero puede ser malo también dependiendo de las pruebas que existan. Pero si él dice que fue golpeado, si él dice que esto formó parte de una agresión contra él, y eso se puede sustanciar, es igual que en otros casos donde se ha podido demostrar que hubo una agresión inicial, entonces el policía tiene derecho a reaccionar. Y pasando a otro tema, y es parte de la misma discusión, pero en la comunidad afroamericana hay la percepción, si no es realidad,
de que cuando ellos se tienen que enfrentar un proceso judicial, las probabilidades de que ellos terminen condenados son muchísimo mayores. Algunos dicen, precisamente porque es una comunidad mucho más pobre, y que los fiscales terminan ofreciéndoles para salir del caso, porque tienen mucho trabajo, terminan ofreciéndoles, aunque sea sentencias reducidas por crímenes que ellos no cometieron, y en caso de no aceptar esa sentencia le dicen, pues te enfrentas quizás a 10 o 15 años de prisión si tienes que ir a juicio. Se sienten como que el sistema legal está en contra de ellos. Usted ha estado en la fiscalía y ha estado también como abogado criminal. ¿Realmente hay tendencias a castigar de una manera más puntual a los miembros de esa comunidad, a la comunidad afroamericana? Yo no lo creo así. Yo creo que hay índices de criminalidad y por razones geográficas o razones sociales el crimen ocurre en diferentes lugares. Eso no quiere decir que la policía se esté enfocando particularmente en la comunidad negra o que la comunidad negra tenga posibilidades menores de poder ganar un juicio criminal en la corte. Yo no creo que eso es así. Yo creo que hay personas que pueden ser representadas por muy buenos abogados. Yo creo que el defensor público aquí en el condado de Miami-Dade es excelente, con abogados excelentísimos y muy buenos recursos para ir a juicio en cualquier tipo de caso. Y a mí me parece que cuando analizas la nación, yo creo que sí hay más personas de la raza negra que han sido sancionados, pero yo no creo que eso sea un resultado de un fallo en el sistema jurídico o en el sistema de las cortes, y más bien por razones sociales y razones diferentes, ajenas a ese proceso. Yo creo que ese proceso los protege a todos y ha subsistido por muchísimos años, y no creo que eso sea algo que en este momento se debe interpretar de esa forma. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Rodríguez Varela acá con nosotros. Cuando regresemos vamos a tener en este programa al jefe de la policía de la ciudad de Miami, Manuel Orosa. ¿Qué estamos haciendo aquí en nuestra ciudad para tirar puentes entre las diferentes comunidades? Cuando el jefe Orosa recibe el departamento de policía, habían serias tensiones, había habido varios muertos en los barrios afroamericanos y existía un nivel de tensión que ha desaparecido. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo y qué es lo que podemos hacer todos para mejorar ese nivel de comunicación? Regresamos en solamente unos segundos, pero ahora pasamos a nuestros estudios en Miami, donde estamos básicamente ya previo al día de Thanksgiving repartiendo pavos, cortesía del doctor Patrick Cordero. Así que a celebrar con Mira TV y los pavos que estamos regalando en el día de hoy, cortesía, repito, de Patrick Cordero. Adelante, Miami. Ok, regresamos en este programa especial, hoy dedicado precisamente no solamente a lo que sucedió en Jefferson, que es parte de una historia mucho más grande, ¿no? Sino a todo lo que nosotros en nuestras comunidades podemos hacer y estamos haciendo. Y uno de los temas más candentes en Jefferson ha sido precisamente las relaciones entre los cuerpos policíacos y los ciudadanos afroamericanos de esa ciudad. Si alguien conoce de esas tensiones es esta ciudad. Hemos visto lamentablemente en el pasado disturbios violentos. Uno de ellos cobró la vida de más de 30 personas en una ocasión. Hemos visto como las tensiones se han básicamente casi salido de control también en más de una ocasión, y gracias al esfuerzo de muchísimos esto se ha logrado controlar. Tenemos a dos personas encargadas precisamente de velar por esa relación comunitaria. Es el jefe Manuel Orosa, director de la Policía de Miami. Muchas gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Y también está Juan Pérez, subdirector de la Policía del Condado de Miami-Dade. A los dos muchísimas gracias por acompañarnos. Empecemos por usted, jefe. Cuando usted entra de jefe al departamento, había serias tensiones con la comunidad afroamericana. Había habido algunas personas que habían fallecido producto de confrontaciones con la policía, y esta tensión se ha ido reduciendo. ¿Cómo se reduce la tensión y en qué nivel estamos en el día de hoy? Porque va a haber manifestaciones, lo sabemos aquí en la ciudad de Miami, se lo han informado a ustedes, estamos informados nosotros. ¿Cómo estamos aquí en la ciudad de Miami en estos momentos? Estamos bastante bien. El pulso de la comunidad afroamericana es por las iglesias. Una de las cosas que yo hice es que todos los meses, cada 2 meses, yo me reúno con los pastores, los invito a la estación, tenemos un desayuno y hablamos de las cosas. No quiero nada más que hablar con ellos cuando las cosas están malas, vamos a hablar con ellos cuando las cosas están buenas también. Y lo que yo le he dicho a ellos, dime cómo estamos haciendo, bien, mal. ¿Quejas? Y quejas. ¿Cuáles son las quejas que tienen? Bueno, las quejas que tenían cuando yo entré es que no le hacían caso a la comunidad afroamericana, que era un caso de que los policías estaban muy contentos para disparar.
y no tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando. Y ¿Eso entonces, ha cambiado? Eso ha cambiado, como no, el disparo de los policías hacia los ciudadanos ha reducido 79%, en primer año fue bajado por un 82%, o sea, las cosas están en camino y lo que yo espero ahora con mi retiro en enero es que las cosas sigan mejorándose y las cosas sigan poniéndose mejor. Jefe, una de las cosas que uno estaba viendo precisamente, Ferguson, es la importancia de la diversidad dentro de los cuerpos policíacos. Y lo que están diciendo muchas personas, no es lo mismo cuando uno lo para a un policía que entiende ni siquiera el idioma de uno, sino la cultura de uno, cómo uno se mueve, cómo uno gesticula, cómo uno se manifiesta. ¿Cómo estamos en ese proceso aquí en el condado de Miami-Dade? Bueno, nosotros tenemos un departamento bien con bastante diverso y refleja la comunidad. Y es verdad lo que dicen, es cierto que la comunidad se siente más conforme cuando hay personas que se han criado ahí o que son de la misma raza y se entienden mejor. Siempre no va a ser posible que sea un policía de la raza negra que para un afroamericano, eso no va a existir, pero mientras que haya representación en el departamento y mientras que nosotros comunicamos con la comunidad, vayamos a las reuniones en la comunidad, usar los pastores como hace la ciudad de Miami. ¿Ustedes lo hacen también? Nosotros hacemos lo mismo, tenemos un programa de Police Chaplain que estamos bien, que trabajamos bien con ellos, que ellos nos ayudan bastante también. En la comunidad judía, cuando hubo el incidente, parado al lado del jefe del buró de homicidio, estaba un rabbi al lado de nosotros y rezó con los policías a la comunidad judía para que vean que nosotros estamos con ellos. Y esas relaciones hace falta mantenerlas siempre para que no pase lo que pasó en el pasado aquí. No quiero ni hablar de Ferguson. Aquí lo que hace falta es evitar lo que pasó en el 80, en el 83, que hemos visto. Y eso, por eso aprendimos nosotros y por eso estamos donde estamos. Y lo vimos en Trayvon Martin, en la situación de Trayvon Martin. Él vivía en esta comunidad. Y después que hicieron la decisión en las cortes de Sanford, aquí no hubo problema. Una de las cosas que vimos ayer, y dígame si esto es un modus operandi normal o no, y hablaba con el abogado precisamente, no voy a las conclusiones que él me daba, pero ayer vimos que entraron la Guardia Nacional, entraron las Fuerzas Especiales del Departamento de Policía y no actuaron agresivamente para evitar la quema de vehículos, la quema de negocios, que el asalto de algunos negocios. Algunos dicen que no había manera de ganar, que si hubieran intervenido agresivamente para evitarlo, pues los hubieran acusado de precisamente de hacer eso, o sea, de eliminar los derechos civiles de las personas a protestar. Otros están diciendo la imagen que se quería proyectar era de una comunidad que estaba haciendo ese tipo de cosas para poder justificar otras acciones. Desde el punto de vista de protocolo, eso es un protocolo normal, que uno vea que la persona le está quemando un auto de policía y uno no intervenga, que uno vea que están asaltando una licorería y uno no intervenga y lo vea de 50 o 60 pies. El problema de eso es que en ese caso la policía estaba a perder. Si actúa, pierde, y si no actúa, pierde, en el punto de vista de la ciudadanía. El problema es que siempre y cuando no hay pérdida de vida, se gana. Todo lo que es producto de propiedad se puede reemplazar. Los carros policías que quemaron se puede reemplazar. La bebida en la licorería se puede reemplazar. Lo que no se puede reemplazar es cuando hay alguien que se muere. El problema es que si tú actúas con la mano dura, te van a criticar. Y si actúas flojo, te van a criticar. Lo que yo creo que estaba tratando de hacer anoche el cuerpo de policía allá en Ferguson era tener un balance de cuándo vamos a actuar y cuándo no vamos a actuar. En Ferguson también, lo que está pasando en Ferguson, que tú estabas hablando ahorita, el cuerpo de policía no es la imagen de esa comunidad. No. Esa comunidad tiene un porcentaje como un 70, casi 80% afroamericanos y nada más que hay 3 policías en el cuerpo que son afroamericanos. Imagínate esto, cuando nosotros los cubanos llegamos aquí a Miami, nosotros los cubanos hablamos con las manos y hablamos alto, no es que nos vamos a fajar entre nosotros, pero si un americano, por ejemplo, de descendencia alemana, que son más tranquilos, más estoicos, ve a un cubano hablando con otro cubano, él va a pensar que estamos a fajarnos. Claro. Y va a actuar en consecuencia. Y eso es lo que pasa en las comunidades afroamericanas, que si tú no entiendes y tú no tienes el entrenamiento para entender la manera que actúan ellos, en sí uno piensa que hay algo mal. Y quizás no es nada que esté pasando mal. Y entonces ese es
la queja principal de esa comunidad es que ustedes los policías no nos conocen a nosotros. Es que una de las cosas, y ha habido, o sea, va a haber manifestaciones hoy, una va a haber frente precisamente a las cortes, probablemente haya manifestaciones en los próximos días. ¿Hay ese nivel de conversación, hay ese nivel de diálogo con los líderes afroamericanos en los departamentos? Siempre tratamos de mantener esa comunicación con los líderes, como dije, para no hablar... ¿Están conversando con ustedes en este momento? Siempre estamos conversando, nosotros, el director de nosotros trata de ir a todas las reuniones que tienen en la comunidad, town hall meetings, con el Community Relations Board, él va y atiende las reuniones y le explica los procesos de nosotros y nosotros les escuchamos la crítica que tienen ellos de la policía y el miedo que tienen ellos también, y eso ayuda bastante, porque ahí la gente se desahoga antes que viene el día grave. Y eso yo creo que es lo que faltaba allá en Ferguson. Una de las cosas que uno se pregunta, y lo hablaba con Chuni Montaner, nuestra productora, es que en muchas ocasiones pues pensamos que cuando la policía tiene que tomar esta decisión tan drástica de eliminar la vida de una persona, pues ya pasó y más nada. Me imagino que eso, rehabilitar a un oficial que ha tenido que lamentablemente terminar con la vida de alguien, debe ser un reto para ustedes y debe ser una preocupación para ustedes, porque para nadie tiene que ser fácil eliminar la vida, o sea, terminar la vida de otra persona. Claro. Nosotros no estamos en este negocio para eliminar la vida de nadie. Esto es una cargo conciencia que va a llevar ese oficial para el resto de su vida. Ese oficial probablemente más nunca va a poder ser policía en ningún lado porque nadie lo va a tocar. ¿Tiene esa consecuencia? Sí, cómo no. Cuando usted mata a una persona y hay un caso tan alto de nivel que está en todas las imágenes de la acto de la prensa, nadie te va a tocar, nadie te va a dar empleo. Y más o menos lo que yo pienso que va a pasar es que a este oficial le van a hacer un negocio para que se vaya. Y para dónde se vaya, quién sabe para dónde va a ir, porque los Estados Unidos es muy pequeño. Claro. para él. Me imagino que habrá que protegerlo también. Correcto. Una de las cosas que uno se pregunta, ¿tienen ustedes tratamiento psicológico? ¿Tienen ustedes para cuando una persona cuando un oficial tiene este tipo de... Cuando hay un disparo, nosotros le damos automáticamente 3 días para que se aclare la cabeza y en el mismo... Aunque no sea fatal. Aunque no sea fatal, y el departamento de psicología viene al scene y habla con él y tú sabes, ahí le hacen la primera cita. Y después deciden la cita si le hace falta al oficial. Voy a hacer una crítica, no sé si es justa o no, pero es que básicamente ustedes tienen que terminar haciendo el papel de policía y también de trabajadores sociales por la ausencia de un liderazgo que debería ocuparse más de estas comunidades. Y terminan echándole la responsabilidad a ustedes. Le pasa lo mismo con los maestros, ¿no? Criticamos a nuestros maestros, pero nuestros maestros tienen que ser maestros, tienen que ser psicólogos, tienen... Padre y madre también. Padre, madre, por la ausencia de padres y madres en los hogares, por la ausencia de un liderazgo en esas comunidades para atender a los niños. Me imagino que eso tiene que ser para ustedes también una responsabilidad. Es decir, además de policía, tenemos que actuar como trabajadores sociales, tenemos que estar al tanto de las iglesias, tenemos que estar conversando. Y me imagino que en algún momento usted tiene que decir, ¿y dónde están los líderes políticos? ¿Dónde están los líderes sociales de esta comunidad que nos echan toda esta responsabilidad a nosotros y después cuando actuamos nos critican, ¿no? Pero eso es el trabajo de la policía. Esa es la parte del trabajo de la policía, lo que ha cambiado bastante, que ahora nosotros no estamos solamente enforzando la ley, sabemos que tenemos que darle también ayuda a nuestros ciudadanos, nuestros clientes, y estamos dándole la ayuda que le hace falta también, traerle la ayuda social para que ellos puedan pararse y levantarse y buscar trabajo, o si le hace falta comida, le damos, tú sabes, llamamos a las agencias que dan comida para que vengan a darle la ayuda que le hace falta a la comunidad. Y ese es el trabajo de nosotros ahora. Antegino, quiero felicitarlo por la locución que usted hizo cuando el conflicto precisamente entre la policía del condado de Miami-Dade y algunas de las compensaciones que se estaban pensando y los despidos que se querían hacer. Yo creo que realmente no solamente había que ser policía para sentirse orgulloso de sus palabras, lo único que había que vivir en esta comunidad, porque todos dependemos del esfuerzo de ustedes, así que como ciudadanos, muchas felicidades. Gracias, por lo que usted hizo. Y a usted también quiero felicitarlo, se retira ahora en enero y realmente usted cogió un departamento de policía bastante comprometido y lo está entregando de una manera espectacularmente buena. También como ciudadano de esta comunidad quiero agradecerle el aporte que ha hecho este departamento de policía, que para nosotros es imprescindible y sobre todo en momentos como este es que se nota la diferencia. Muchísimas gracias, jefe. Gracias a usted. Y muchísimas gracias también a usted. Y lo vamos a extrañar bastante. ¿Verdad que lo vamos a extrañar? Claro que sí que lo vamos a extrañar. Bueno. Muchísimas gracias. Y ahora precisamente a la doctora Mari Reyes con nosotros. Adelante, doctora.
Gracias, Roberto. Hola, yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y esta noche voy a hablar con ustedes sobre la ley de bancarrota y cómo te puede ayudar. Recuérdense que sí, la ley de bancarrota puede cancelar tarjetas de crédito, cuentas médicas, deudas de una tienda, pero también puede cancelar y ayudarte con hipotecas. Cuando una segunda hipoteca se debe más de lo que vale la casa, se puede cancelar esa segunda hipoteca. Y yo sé que aquí, en la sur de la Florida, hay muchos problemas con los préstamos de la casa. Y hay muchas demandas, hay muchos foreclosures. La ley de bancarrota te da el chance de poner esa demanda en pausa para que usted pueda llegar a un acuerdo con ese banco, bajo las leyes que están permitidas bajo el programa de LMM. Ayúdate y llámame hoy al 305-476-1900. Yo soy una abogada de bancarrota, mi primera consulta es gratis. Voy a sentar con usted personalmente y hablar de los detalles de su vida, qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no se pueden cambiar. La ley de bancarrota está ahí para ayudarlos. No se sienten que no hay ayuda, porque sí lo hay. Uno tiene que utilizar la ley a su beneficio. Y estoy aquí yo para guiarte sobre esas leyes. Yo me llamo Mari Reyes y soy abogada de bancarrota y yo quiero ayudarlos. So, siéntese conmigo en mi oficina con esa primera consulta gratis y vamos a hablar de los detalles. Cada persona es diferente, cada casa es diferente, cada caso es diferente y no se va a saber exactamente qué usted puede hacer si no nos sentamos y hablamos de los detalles de usted. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota. Llámanos hoy al 305-476-1900. Gracias. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse en este programa especial. ¿Y por qué es especial? Porque básicamente este país está compuesto de minorías. Todos hemos sido en algún momento minoría en este país, ¿no? Aún los primeros que llegaron eran una minoría dentro de un país compuesto por indígenas que conformaban la mayoría. Y hemos tenido que aprender a convivir los unos con los otros. Pero los últimos años han sido bien difíciles. Después de años de progreso, lamentablemente el sueño americano, y esto lo hablaba con Andrés Albuquerque, que nos va a acompañar en solamente unos segundos, cada día se hace más difícil de alcanzar. Es por eso, me decía un amigo mío, que en vez de poner un negocio terminamos jugando a la lotería, porque ya no confiamos en que a través de nuestro esfuerzo podamos alcanzar ese sueño americano. Es por eso que muchos de nuestros jóvenes optan por no buscar trabajo, y vemos que en nuestras comunidades, en la hispana, en la comunidad afroamericana, el desempleo de nuestros jóvenes llega a casi un 40% de desempleo, y que muchos abandonan las escuelas porque consideran que a través de una educación no van a alcanzar tampoco ese sueño americano. Ese es un tema de nuestros tiempos bien importante. Lo de Ferguson solamente nos sirve como catalizador para comenzar esa discusión, y no debe ser el detonante ni debe ser la última discusión que tengamos, que Ferguson sea una excusa para tenerla ahora y después que nos olvidemos de este tema. Es un tema bien importante, y para discutirlo precisamente tenemos con nosotros a Henry Crespo. Lo he dicho en el pasado, tenemos la suerte en este estado, no solamente en esta ciudad, en este estado, de que el presidente del caucus afroamericano sea cubano-americano, y que tenga la oportunidad de expresarle a los afroamericanos de la manera que nosotros vemos el problema, y también nos pueda expresar a ellos cómo se siente en esa comunidad. Hemos vivido juntos pero separados demasiado tiempo. Tenemos que empezar a hablarnos y empezar de alguna manera a identificarnos en metas y objetivos. Y tenemos también, precisamente para acompañarnos en este sentido, está Ricardo González, nos ha acompañado, analista político, nos ha acompañado en otros programas, y también está Andrés Albuquerque, que lo señalaba los otros días precisamente, y ahora hablaba con él acerca de este tema. Comencemos por ti. Tú tienes el oído y además eres la voz, no solamente el oído, eres la voz de muchos representantes electos afroamericanos que te han seleccionado a ti por primera vez, un cubano de nacimiento, para representarlos a ellos. ¿Cuál es la mayor reivindicación que se busca en este momento? Bueno, Roberto, gracias por invitarme, porque esta es la única chance, este es el único chance que tengo que puedo practicar mi español, el rol de hablar con mi mamá. Muchísimas gracias. Bueno, mira, la comunidad afroamericana está bien frustrada en lo que es la sistema judicial contra la comunidad afroamericana. Y eso es historial.
Hay una emoción en la comunidad que dicen que nunca pueden coger un fair justicia en el proceso. Y también, como dijo, ¿cómo se llama? El jefe Orusa, que estaba aquí, las mesas redondas que él hace en la comunidad afroamericana con los pastores, los líderes, eso se necesita más en la comunidad pobre afroamericano y también pobre lo que es hispano en los trailer parks, pero en la ciudad de Miami la mayoría es afroamericano. Y eso empieza una relación con la comunidad cuando cosas así pasan, at least pueden venir con más credibility. Pero lo que pasó con Michael Brown, eso es a lo mínimo, cuando la policía salió y tiró 6 balas, a lo mínimo algo lo tenía una clase de decisión para él ir por el proceso para un jury. Debía pasar. Se abrió la puerta ya para la discusión. Me parece a mí, tenemos que aprovechar de que se ha abierto esta ventana. Hay una desgracia, sin lugar a dudas, la muerte de un joven. Hay un oficial que también ha sido señalado, como señalaba el jefe de la policía. Probablemente este señor no consiga trabajo, probablemente se sienta amenazado por muchísimo tiempo y que tema por su vida. Quiere decir que esto es una desgracia para todos los que están involucrados. Pero ya que se produjo este incidente, tenemos que de alguna manera tomar la oportunidad para comenzar un diálogo, una conversación. ¿Sobre qué base se debe dar esa conversación y cuáles deben ser las cosas que se deben discutir? Yo pienso que la conversación debe ser cándida, transparente, respetuosa, pero totalmente franca. Sí, tenemos que respetarnos, no podemos insultarnos, pero tenemos que soltar todo lo que tenemos ¿Como dentro. por ejemplo? La comunidad negra, como decía Henry, percibe, sobre todo la afroamericana, percibe que el sueño americano no es para ellos en gran medida. Yo para venir acá ahora vine de Miami Beach para acá por la 119. Ya sabes de lo que te estoy hablando. Es donde he hecho gasolina porque cuesta un 10% menos. Pero es que cuesta menos la gasolina porque es un barrio contraído, deprimido. Cuando tú pasas por allí y los ves, tú no ves esperanza, tú ves brazos cruzados. Entonces te cabe decir, sí, pero son paternalistas, son mercantes de la lástima, son protestones por gusto. La pregunta después que te viene, si quieres ser objetivo, ¿puede ser que todo ese segmento esté contaminado y no quiera trabajar? ¿Cabe tanta maldad? Yo he hecho esta crítica en más de una ocasión, ¿no? A mí me parece que aquí se hizo un experimento por los demócratas en la década de los 60 que condenó precisamente a grandes sectores de la comunidad afroamericana a vivir en la pobreza. Se hizo ingeniería social, se pasaron expressway por en medio de las comunidades afroamericanas y terminaron destruyendo comunidades que eran tremendamente vibrantes desde el punto de vista económico, social y cultural. Terminamos destruyendo sus comunidades. Overtime es una muestra de esto y no está muy lejos. Pero además de eso, creamos un paternalismo espectacularmente, a mi juicio, pernicioso para esa comunidad. Le decíamos no solamente a la mujer afroamericana, sino también a la mujer hispana: si tú no te casas y tienes muchos hijos, vas a recibir beneficios del seguro social, pero no te cases, porque si te casas te lo vamos a eliminar inmediatamente, y terminamos destruyendo el núcleo de la familia afroamericana, que era mucho más fuerte que probablemente otros núcleos familiares aquí. De alguna manera no tenemos que empezar a abordar esas raíces que son, a mi juicio, los que trajeron estos problemas. Bueno, antes que nada quisiera expresar mi más sentido dolor por la familia el tema central de esta conversación, que es la vida de un muchacho que salió a hacer lo que haya hecho, pero que terminó muerto de una manera o de otra. En tema de culpabilidad yo estoy parte de acuerdo con usted que muchos de los programas sociales de los 60, que fue la década donde yo crecí, contribuyen a que existe una situación en la cual muchos de las personas que debieron de algún modo beneficiarse hasta cierto punto de la sociedad en que vivimos, no logra hacerlo. Yo creo que tenemos que ver las raíces, sí, de cómo surge esto, y más que las raíces, las soluciones, que hay muchas y se han tratado. Han habido algunas que han sido exitosas, otras que han fracasado. Sabemos el terreno, pero tenemos que tener la voluntad para resolver el problema. Una de las cosas que a mí me parece fortalecer, hay que empezar por fortalecer el núcleo familiar.
hay que tratar de evitar que los jóvenes afroamericanos vayan a la cárcel por infracciones menores porque no tienen dinero para pagarle a un abogado que pueda representarlo y tienen que terminar llegando por infracciones que usualmente no llevan a nadie a la cárcel, terminan en la cárcel por arreglos con la fiscalía tratando de evitar una condena mayor. A mí me parece que tenemos que tratar, por lo menos empezar a tratar por ahí. Hay que empezar a trabajar, porque si esos jóvenes, y hay un 40% de jóvenes afroamericanos en estos momentos en las cárceles de Estados Unidos, que para mí es inaceptable, y la familia afroamericana se está destruyendo precisamente por estos efectos. Pero te voy a poner un ejemplo más allá, precisamente la familia. El condado, nuestro condado, no vamos a ir muy lejos, aprobó ya, y hasta donde sé, estanció el dinero para la educación bilingüe. Es muy bonito el bilingüe de manera que los cubanos aprendamos inglés. Magnífico, integrarnos a nuestra patria. Esta es la patria que nos acogió. Pero el bilingüismo también implica que los americanos puedan aprender español en el contexto del demográfico de Miami. Eso es importante, claro, porque para tener empleo aquí hay que hablar los dos idiomas. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Se implementó ya en algunas escuelas, porque poniendo un ejemplo sin denigrar a nadie, yo admiro eternamente a las personas hebreas. Las familias hebreas que son más funcionales, que son más completas, presionaron y ya en sus distritos, en sus escuelas empezó la bilingüe. Exactamente. Donde están los negros todavía no ha empezado. Y esos son los pequeños ese detalles. negro va a ir a trabajar y va a estar en dificultad porque no habla español. Entonces lo que hace es irse de aquí. Y entonces estamos perdiendo un caudal tremendo de personas que están escogiendo irse de Miami, irse del condado de Miami-Dade porque no encuentran oportunidades y no encuentran la misma oportunidad. Por eso esta conversación, a mi juicio, que se ha iniciado tiene que ser profunda, tiene que involucrar al liderazgo político y aún al liderazgo de nuestras escuelas públicas. Regresamos en solamente unos segundos. Le daremos la palabra precisamente a Henry, que quería abordar el tema. Regresamos, pero antes queremos continuar pues agradeciéndoles a ustedes, víspera del Día de Acción de Gracias, que nos hayan acompañado durante todo el año. Y para hacerlo, precisamente estamos en nuestros estudios desde Miami regalando pavos, cortesía del doctor Patrick Cordero. Hacia allí vamos y una vez más, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando el año, por ser parte de nuestra familia. Regresamos aquí en este programa especial, continuamos con este análisis que estamos teniendo, precisamente cara a lo que sucedió hace solamente unas horas en Ferguson. La desgracia de la familia Brown está ahí. También lo que ha pasado con el policía está ahí. Debemos de por lo menos aprovechar la circunstancia tan trágica para iniciar una conversación que debíamos haberla iniciado hace muchísimo tiempo. Henry, tú ibas a hablar, y perdón que te interrumpí, está Henry Crespo, presidente del Caucus Afroamericano de aquí del estado de la Florida. Lo vuelvo a decir y no sé cuántas veces lo he dicho, pero nunca me voy a cansar de decirlo. Una suerte que lo tengamos a él en esa posición. Adelante. Gracias, Roberto. Tú sabes, aquí cuando estamos mirando el proceso de afroamericano en Estados Unidos, tenemos que también a ver que entre 1910 a 1954, 52 no había ningún político en la Casa de las Cámaras. Adam Clayton Powell fue el primer. Entonces, en el 1972, un senador, primer afroamericano, estaba en Massachusetts. So, había como 60 años o 50 y pico o 60 años que no había ningún pujo o no había representación política. Entonces llegamos en 1970 y entonces tenemos integración, la política es nueva, el working class, que era el middle class, entonces con affirmative action estaba subiendo, y entonces cuando quitaron affirmative action, con la historia de afroamericanos fue bajando. Pero para decir que todo el afroamericano es pobre, no es verdad. Ahora, claro, la comunidad afroamericana tiene que invertir más en la educación, porque antes tú tenías todos los HBCUs y estos colegios, colleges y universities de afroamericanos, pero eso moviendo para ahora, mucha de la cosa también es política, porque la representación, la mayoría de la representación en la comunidad afroamericana son con líderes que son afroamericanos. So, también ese líder tiene que hacer más para acreditar la oportunidad y también invertir en lo que es public safety. ¿Por qué es la razón que tú vas en un Liberty City y vendes más droga?
o hay más crimen. Y entonces hay una relación con la policía, que la persona que vive ahí, que está trabajando 2 trabajos todos los días, dice, ¿por qué en esta cuadra están vendiendo droga? Entonces voy en la pequeña Habana y no están vendiendo droga. ¿Qué está haciendo la policía? Entonces cuando no ven eso y ven muchachos que lo están matando, ahí es donde está el problema. Y tenemos que tratar de resolver eso políticamente y también socialmente. Andrés. Yo tengo... yo no quiero entrar en el caso, pues yo no soy abogado, y yo pienso que, aunque Ricardo lo dijo y es verdad, lo más triste de aquí es la muerte de un joven. Pienso que en términos históricos y filosóficos la anécdota es irrelevante y vamos al principio. Y el principio es este malestar en la comunidad afroamericana, que hay que afrontarlo sin perder más tiempo y sin caer en pequeñeces. Ahora, hay una cosa muy simpática que ocurre con nuestra policía, sin querer con esto echarle la culpa a nadie. La historia que yo veo es que hay una policía que detiene a la viejita para ponerle una multa y llegan 4 y 5 máquinas con las luces y sirens wailing y un ruido terrible y la pobre vieja casi se muere de un infarto. Y cuando los 2 mal nacidos esos de Massachusetts lanzaron una olla de presión con perles y cosas, todos aquellos gordos policías se tiraron al piso. ¿Dónde estaba la agresividad entonces? Entonces hay que buscar, el policía le pagamos para que sea enérgico y aplique la ley. Pienso que en términos de policía hay que empezar a tratar de que este cuerpo, que es pagado por nosotros y bien que le pagamos sus pensiones, se dedique a utilizar la violencia allí solo y exclusivamente allí donde es necesaria. Y no con el ciudadano normal, la viejita que se le olvidó la licencia, el muchacho que se puso el jury, que a lo mejor con un intercambio de palabras bastaba para resolver el problema. Y no quiero con esto defender a nadie ni decir que nadie era inocente. Estoy hablando de mi percepción. Y que la policía en horario pico en Miami Beach pasa, ocupe 2 carrileras para poner una multa cuando haciendo guiar a la persona un poquito más allá resolvía el problema y obstruye todo el tráfico de una ciudad que además vive de salir por los puentes, me parece en extremo arrogante y prepotente. Ricardo, ¿qué podemos hacer hispanos y la comunidad negra en general? No quiero hablar de las afroamericanas, sino porque aquí hay representaciones, caribeñas, cubanas, de cualquier cantidad de países. Por eso quiero hablar. ¿Qué podemos hacer los hispanos para poder tender mejores puentes y para poder entender mejor los problemas del negro aquí en Estados Unidos? Yo creo que es más que tiempo, más que hora que tener o sea, poder sentarnos a conversar. Tenemos una situación difícil. La fragmentación que ha emergido durante los últimos 10, 20, como usted lo quiera medir, es significativa, y hasta que no podamos, tenemos que ser honestos, tenemos que darnos cuenta que estas cosas suceden. Tenemos que darnos cuenta que desproporcionalmente más muchachos negros son ejecutados, no encuentro una palabra mejor, en circunstancias que son cuestionables, dudosas. Y no sucede nada. Tenemos una explosión como sucede ahora, pasan 2 o 3 leyes locales que favorecen esto y lo otro, y sucede lo mismo, 2 semanas después pasa lo mismo. Yo leí recientemente que cada 28 horas, una estadística que me fascinó, decía que cada 28 horas un muchacho negro era agredido con pistola por un policía en este país. Esa figura me impactó. Definitivamente tenemos un problema. El que no se dé cuenta de que tenemos un problema serio en nuestras manos no tiene los ojos abiertos. Yo creo que tenemos que dirigirnos a ese problema, la comunidad hispana, la comunidad anglo, la comunidad negra, la comunidad colombiana. Todas las comunidades tenemos que sentarnos a conversar y decidir en qué país queremos vivir. A mí me dio mucha pena lo que sucedió ahora, porque esta pelea que se pelea ahora la peleó mi generación en los años 60 y pensamos que habíamos ganado. Aparentemente no. Una de las cosas que me preocupa terriblemente, y he escuchado algunos, muy poco, tengo que decir que muy poco, pero de todas maneras es preocupante. Algunos comentaristas de estos de extrema derecha, criticando el proyecto de migración del presidente, decir a los hispanos estos que terminaron dándole pues permiso de trabajo, le van a quitar los trabajos a la comunidad afroamericana. Ese ha sido un problema en esta comunidad, específicamente en esta comunidad, no sé en otras comunidades, nada más que tengo la experiencia de aquí, donde muchos afroamericanos han sentido que nosotros los hispanos, específicamente los cubanos, hemos venido a quitarle los trabajos.
y hay esas tensiones en esta ciudad subyacente. Nadie quiere hablar de ella, pero están subyacentes y están muy ahí. ¿Qué podemos hacer para empezar precisamente esta discusión con la comunidad afroamericana, que sepan de que no nos podemos matar por un trabajo de $7.25 la hora y de que eso no es lo que está a discusión? Bueno, mira, la mayoría del dependiendo a quién con quién usted está hablando, apoyan el policy de inmigración, pero a la misma vez hay otra posición que creen que el inmigrante hispano lo está quitando los trabajos. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese tema? Bueno, en el condado tienen el Hispanic Affairs Advisory Board, tienen el Black Affairs Advisory Board, tienen el Asian Affairs Advisory Board. Nosotros podemos reunirnos estos advisory boards, ir para Pinecrest, ir para Liberty City, ir para la Pequeña Havana, ir para Miami Gardens, y hablar sobre los temas que lo unen y también que lo dividen y traer una solución a esa división. Pero no tenemos conversaciones en realidad y necesitamos más de ese proceso, yo creo, Roberto. Y cuando empezamos eso, yo creo que tú vas a ver un melting pot que se puede realizar lo que es el potencial de América. Nosotros vamos, por lo menos, esta humilde tribuna, la vamos a utilizar precisamente para comenzar ese diálogo tan imprescindible entre nuestras diferentes comunidades y nuestros representantes políticos. El reto de nosotros es muchísimo mayor, ¿no?, que probablemente el de otras partes de Estados Unidos, porque vivimos en uno de los condados más pobres del país, no nos damos cuenta. Tenemos una de las poblaciones menos preparadas académicamente del país y no nos damos cuenta. No tenemos industria, y cuando básicamente hablamos de desarrollo económico, hablamos de darle dinero a los Marlins o hablamos de construir una cosa ahí en el downtown que nadie sabe qué es. Esta conversación la vamos a tener aquí y espero que ustedes nos acompañen. Muchísimas gracias, Andrés, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Gracias, y además, muchas gracias por servir de puente en estos temas que son tan escabrosos y tan difíciles. ¿Cómo vamos en español? Regresamos. Septiembre haciendo trámites. Estamos en Cuba. Mis hijos sin ir a la escuela. Cuba, ejemplo de educación a nivel mundial. Bueno, pues estas son algunas de las imágenes que nos acaban de llegar de Cuba. Fue un desalojo y, como ustedes pueden ver, no solamente las personas que desalojaron se manifestaron públicamente, sino más adelante en este video empiezan, un grupo de policías a tratar de llevarse a los presos y el público interviene. Eso lo vamos a abordar mañana aquí en Prohibido Callarse. Tengan todos ustedes muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos. Nos fuimos. María Julia, gracias.